El Real Madrid le ganó por 3 tantos contra 2 al Celta de Vigo en la jornada de hoy. En un horario bastante atípico, por lo menos para lo que estamos en esta parte de Latinoamérica. Un partido que se jugó muy de mañana, muy de mañana. Sobre en Europa, sobre en España se jugó a las 14 horas y acá estábamos rondando prácticamente cerca de las 9 10 de la mañana de este domingo. Y sobre todo para los que están en el norte, ¿no? Entre América Central y Norteamérica ya les habrá tocado mucho más temprano. Pero le ganó 3-2 a un equipo que en lo previo iba a tornarse bastante difícil. En lo previo iba a ser otro esquema, ¿no? Para el equipo de Carlo Ancelotti. Y la verdad que en la primera parte un Real Madrid que lo definió de muy buena manera. Un Real Madrid jugando a otra cosa, teniendo en cuenta la realidad, ¿no?, que había tenido el equipo merengue, por lo menos en los últimos partidos, jugando creo que con una similitud bastante vertical, pero hoy fue otra organización. Hoy fue con otro esquema, con otras variantes. Nuevamente pone en cancha Ancelotti ese 4-3-1-2 que es prácticamente lo que le ha funcionado, ¿no? La temporada pasada, lo que le ha hecho ganar todo lo que terminó consiguiendo con el equipo del Real Madrid. Un Real Madrid que formó con Courtois en el arco, en el fondo con Vázquez, Tchouaméni, Asensio y García. En la mitad de la cancha ustedes ven ese doble 5, pero no, es un 4-3-1-2 con Valverde, con Ceballos, con Güler. Adelante como falso número 9, que sería de enganche, Bellingham. Y los dos de arriba, Vinicius y el propio Kylian Mbappé. Por el lado de Celta de Vigo, que tuvo en el arco a Guaita, en el fondo Rodríguez, Lagos y Alonso. En la mitad de la cancha Carreira, Beltrán, Sotelo y Mingueza. Un poco más adelante aparece López González y como único punta ahí aparece Borja Iglesias. Que en lo previo, ¿no? Algo que se marcaba. Un número 7 más natural al número 9, que podía incluso llegar a incomodar al Real Madrid, pero que lo hizo en tan solo una ocasión. Real Madrid que en los primeros minutos había comenzado con gran intensidad, ya marcando un poco la línea de lo que podía llegar a esperarse en el partido, teniendo en cuenta el manejo de pelota, el ingreso de Güler, la verdad, es espectacular lo del turco, porque le da otro trámite, ¿no? Le da otro nivel de emparejamiento a este equipo del Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta lo que hace jugar, ese perfil cambiado, que es lo que se le pedía a Ancelotti mucho antes, ¿no? Que colocara a Arda Güler, que le iba a dar otro panorama. Y la verdad que se lo dio. Porque creo que también, ¿no?, un poco lo que se esperaba de Arda Güler, no tan así que sea anotador, pero que haga jugar al equipo. No solo hizo jugar al equipo, sino que termina convirtiendo un verdadero golazo que ya había avisado con anterioridad en los primeros minutos tras haber rematado de tijera. Si bien es cierto que el propio remate se les terminó yendo desviado, igualmente probó, insistió y lo buscó, ya que a los 33 minutos de la primera parte, luego de varias cercanías que había tenido el Real Madrid, varias ocasiones frente al arco de Guaita, Güler se manda un verdadero golazo. Desde un tiro de esquina, que jugó en corto el propio Güler para que la desenvolviera el propio Lucas Vázquez, que le diera esa pared, y Güler que con la zurda mágica que tiene puso esa pelota sobre el ángulo superior derecho del arco de Guaita. Imposible para el portero del equipo gallego. Y después no tenemos que remontar. 6 minutos después, a los 39 minutos, aparece otro soberbio golazo de un Kylian Mbappé que viene espectacular. Mbappé que la verdad, hoy por lo menos, ¿no?, llegando a visualizar lo que fueron los números de tanto de Mbappé como por Güler, han tenido un desglose espectacular. La de prácticamente, si nos ponemos en el tema de la elección del jugador del partido, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado llegar a decidir el man of the match, porque los dos han tenido un nivel espectacular, tanto Güler como Kylian Mbappé.
Y un segundo gol que llega de una jugada fantástica, ¿no? Había antes incursionado el propio Iglesias por el sector izquierdo, que Courtois lo contuvo de muy buena manera ese remate y después arrancó, obviamente, el contragolpe del equipo del Real Madrid, un pelotazo en largo para Kylian Mbappé por parte de Bellingham, que termina definiendo de muy buena manera. El mismo palo que Güler, resbalándose para colocar el segundo gol del partido. Y con eso nos íbamos al descanso, ¿no? Y hablando en el análisis de lo que fue el equipo del Real Madrid, un mediocampo sólido, un Tchouaméni que formó en la zona de la saga compartiendo la doble defensa en conjunto con Asensio. En la primera parte el Real Madrid no había pasado tanta zozobra, amplitud ofensiva por parte de Vinicius Junior por el sector izquierdo, la presión alta, que creo que también eso hace indicar mucho ese esquema, ese cambio de esquema, ese 4-3-1-2, que le había dado la gloria a Ancelotti la temporada pasada. ¿Qué es lo que cambió? Con la incursión de Kylian Mbappé, que cambió el esquema 4-3-3. Cuando no lo tenía que tocar, cuando tenía que dejar al propio Vinicius Junior y a Kylian Mbappé como único dos puntas, a Rodrigo como revulsivo. Hoy, por ejemplo, no estuvo Rodrigo, hoy un Real Madrid que tuvo 5 jugadores de defensa, porque estuvo lesionado Rudiger, porque estuvo lesionado Álava y el propio Mendy. En principio podía haber sido un partido complicado. Que lo fue después, faltando unos 20 minutos, ¿no? Pero la segunda parte que arrancó con la misma iniciativa que ha tenido el Real Madrid. Yendo a buscarlo, con intensidad, con presión, intentando forzar los errores del equipo del Celta de Vigo. Ganando las pelotas divididas, que eso es lo más importante también, de mitad de cancha para adelante. Y un Güler que le da una asistencia espectacular a Kylian Mbappé, tras una diagonal del turco hacia la mitad de la cancha, que lo ve picar solito habilitado a Kylian Mbappé, que termina definiendo para lograr su doblete en el partido, para ponerse a uno del goleador Lewandowski, con 24 goles. Tiene 25 Lewandowski, 24 goles Mbappé. Y la verdad que en ese panorama por lo menos se nota el cambio que tuvo el Real Madrid, porque baja su intensidad. Y ahí el Celta de Vigo, que con las variantes, el ingreso de Thiago Aspas, también por lo menos algunos chispazos que había tenido el sueco Svedberg, le dieron cierta emoción a un Real Madrid que se quedó en los últimos 20 minutos. Y también por errores propios. Porque Ancelotti termina sacando a Asensio, que creo que es el error fatídico. Coloca a Jacobo Ramón, que bueno, lo usás para probarlo, ¿no? Un Jacobo Ramón que tuvo ciertas incidencias, también sobre todo en el segundo gol, una mala sintonía de Tchouaméni para los goles del equipo del Celta de Vigo. El primero, el descuento, llega luego de un tiro de esquina, que había llegado el propio Durán con el taco, una pelota que había sacado en la línea el propio Lucas Vázquez, que se había quedado ahí, y el desentendimiento de toda la defensa, en donde el propio Rodríguez la manda a guardar para colocar el descuento, el 3-1, que era previsible porque ya te había avisado en una pelota quieta el equipo del Celta de Vigo en la primera parte tras un anticipo de Alonso. Pero después lo que llegaba, ¿no? Después lo que llegaba a los 76 minutos de la segunda parte con Svedberg, tras un gran pase de Thiago Aspas a las espaldas de Tchouaméni, se quedaron todos. Se quedó Tchouaméni, Jacobo Ramón, que se había intentado adelantar. Y la verdad, una muy mala defensa, una muy mala marca del equipo del Real Madrid, que hasta ese momento, en los 76 minutos, ponían incógnita de qué es lo que iba a pasar en el partido. Faltaban 20 minutos, 3-0 iba ganando el Madrid. Uno no se pensaba que un Madrid pudiera estar sufriendo de la manera que sufrió. Pero repito, el cambio donde más termina rompiendo todo Ancelotti en la defensa es la salida de Asensio para el ingreso de Ramón y el no haber sacado propiamente a Tchouaméni. Ahí donde desbarajusta todo. Pero el Madrid lo supo aguantar. Si bien es cierto que otra vez Courtois se convierte en una de las figuras del partido, pudo sacar a relucir esa victoria, esa gran victoria, que podía haber sido cómoda. Terminó sufriendo en el final el equipo del Real Madrid. Se pone en este momento en la tabla de la Liga el Real Madrid con tan solo 72 unidades. 72 unidades se está poniendo el equipo del Real Madrid. Y a la espera para ver qué es lo que va a pasar en el Clásico.
Porque ahí es donde va a tener que marcar esa diferencia, ¿no? Esa diferencia, ese envío, esa dinámica, yo diría también para el equipo merengue. Y que si no llega a encontrarle la vuelta, sobre todo para lo que será el clásico. Porque no depende de sí mismo. Porque en el día de ayer ganó el Barcelona ante la Real Valladolid. Que yo creo que, teniendo en cuenta lo que va a pasar en 3 semanas, el desgaste físico puede aprovecharlo el equipo merengue. Y sobre todo tratar de buscarle otra vuelta, ¿no? Otro andar, otro dinamismo a lo que es el juego ante el Barcelona. Que ya supiste, ¿no? Ya lo sabés. Lo que sucedió en el clásico por la final de la Copa del Rey. Ese es el estilo que va a tener que copiar el equipo de Carlo Ancelotti para ese partido. Pero estar atentos, no tener errores en el fondo. Valverde ya había mencionado, el uruguayo, de que no podemos tener esas desconexiones en el fondo porque se quedó eliminado de la Champions, por ejemplo. Lo dijo el uruguayo. Y eso es claro y es notorio. No solo el golpe para sus compañeros en defensa, sino también para Carlo Ancelotti. Para el propio Carlo Ancelotti. Lo menciona el propio Federico Valverde. Entonces ahí está la resolución que hoy tiene que tener el Real Madrid para preparar ese partido del domingo. Con horario típico también. La verdad, un desastre. Un desastre el horario porque va a ser a las 16:15. Para los que estamos en Latinoamérica serían a las 11:15 de la mañana. Para los que están en el norte, bueno, a las 8 o 9 de la mañana. Y así viceversa, ¿no? Horario totalmente atípico para lo que será ese clásico, que puede definir una liga. Un Real Madrid que, repito, está con 75 puntos, se pone a 4 del Barcelona. Si gana el clásico el domingo, se pone a un punto. Se pone a un punto. No dependes de vos mismo, depende de otro resultado, pero se pone a un punto. Si gana el clásico, le da cierto toque de, bueno, de extrañeza capaz, ¿no? De a ver qué va a pasar a final del partido, porque después del clásico van a quedar 3 encuentros. Y la liga está que arde. La liga está que arde. Gracias a todos por haber acompañado una vez más. Te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita, que compartas la transmisión y sobre todo que le des al me gusta. Nos vemos en la próxima con más.